Cuando alguien me menosprecia, cuando sus palabras llegan cargadas de desprecio, ironía o juicio, mi primer impulso es sentir la punzada. Es una reacción natural, casi instintiva. El cuerpo se tensa, la mente se acelera, el orgullo tiembla. Pero entre ese primer impulso y mi respuesta hay un espacio, y en ese espacio vive mi libertad. No me corresponde controlar lo que otros piensan de mí ni lo que dicen. Lo que está bajo mi control es lo que hago con eso que me lanzan, cómo lo recibo, cómo lo interpreto, cómo decido actuar. Y aunque las emociones intenten empujarme a responder con furia, con humillación o con defensa, sé que la verdadera fuerza consiste en no moverme al ritmo del desprecio ajeno. He aprendido que el menosprecio no dice tanto del que lo recibe como del que lo da. Cuando alguien necesita disminuirme con palabras, evidencio su batalla interna. Tal vez lucha con su propia inseguridad. Tal vez se ha vuelto esclavo de su necesidad de dominar o de sentirse superior. No puedo cambiar su batalla, pero sí puedo decidir no entrar en ella. Me ha costado llegar a este punto. Durante años creí que responder con dureza era defenderme, que devolver el golpe era justicia. Pero el tiempo y la reflexión me mostraron otra cosa. Cuando caigo en la provocación, cedo mi serenidad al otro. Me convierto en reflejo de su estado y dejo de ser dueño del mío. Así que cuando alguien me menosprecia, respiro. A veces duele, a veces se siente como una herida abierta, pero respiro, y en esa respiración me recuerdo, lo que soy no cambia por lo que él dice, ni soy menos sabio, ni menos digno, ni menos capaz. Su juicio no define mi valor, su burla no transforma mi esencia. Las palabras ajenas son viento. Algunas pueden ser cortantes, otras frías, otras pesadas, pero siguen siendo viento. No tienen el poder de atravesarme a menos que yo abra la puerta. Y si no abro la puerta, si me mantengo firme en mí, el viento pasa. No me interesa convencer a quien me menosprecia de que está equivocado. Tampoco quiero hundirme en explicaciones para que vea mi valor. Porque en ese deseo hay una trampa. Buscar validación donde no hay disposición a darla. Y eso, al final, es pedir agua en un desierto. El sabio no ruega por respeto, no lo exige, no lo compra, no lo dramatiza. Simplemente lo encarna. Vive de tal manera que incluso ante el desprecio, su dignidad permanece intacta. Porque sabe que no hay victoria mayor que conservar la calma cuando otros buscan robársela. A veces el silencio es mi mejor respuesta, no por cobardía, sino por fuerza. Porque hablar en medio del desprecio suele alimentar el fuego. Y yo no quiero arder con lo que el otro arde. Prefiero ser piedra firme, presencia tranquila, observador de la tormenta. Otras veces respondo, pero con mesura, con palabras que no buscan herir, sino reflejar mi integridad. Hablo sin rabia, sin sarcasmo, sin esa urgencia de hacer sentir al otro su error. Y cuando lo logro, no es para cambiarlo a él, sino para recordarme a mí mismo quién soy. Me pregunto qué pasaría si todos pudiéramos ver el dolor que hay detrás del menosprecio. ¿Cuántos de los que humillan en realidad se sienten pequeños? ¿Cuántos usan el desprecio como una coraza? Es fácil olvidar que todos somos humanos, que todos arrastramos algo. Pero cuando lo recuerdo, algo cambia. No justifico el daño, pero dejo de cargarlo. Comprender no significa permitir. No significa bajar la cabeza ante la injusticia, pero sí significa elegir la altura desde la cual respondo. Si me rebajo, me pierdo. Si me elevo, me encuentro. Y entre perderme o encontrarme, siempre prefiero lo segundo. No me interesa el juego de poder. No quiero ganar en una discusión que solo deja ruinas. Lo que busco es permanecer en mí, aun cuando me empujen a salirme. Porque cuando lo consigo, cuando el desprecio no me arranca de mi centro, ahí empieza mi verdadera victoria. Hay días en los que el menosprecio no llega desde la boca de un extraño, sino desde alguien cercano. Un compañero, un familiar, alguien en quien puse confianza. Y esa forma de desprecio es distinta. No duele en la piel, sino en el alma. Porque cuando quien te conoce te mira con desdén o te reduce con palabras,
Es fácil caer en la trampa de pensar que tienen razón, pero he aprendido que la familiaridad no garantiza sabiduría. Que alguien te haya visto crecer o trabajar a tu lado no significa que entienda tu esencia. A veces el juicio más duro viene de quienes proyectan en ti sus propias frustraciones. A veces no te ven a ti, sino a la parte de ellos que no toleran. Y aún así, me duele. Porque no soy piedra. Tengo emociones, heridas, recuerdos. No se trata de fingir que no me afecta. Se trata de observar lo que siento sin convertirme en lo que siento. Me permito sentir la herida, pero no dejo que gobierne mis actos. En esos momentos, lo que más me sostiene es el recuerdo de quién soy más allá del juicio. El menosprecio puede apuntar a mis errores, a mis defectos, a mis límites. Y está bien, no soy perfecto. Cometo fallos. Pero no soy solo eso. También soy lo que intento, lo que aprendo, lo que no muestro. Nadie tiene el poder de resumirme en un solo gesto o palabra. A veces el menosprecio se disfraza de broma, de comentario casual, de ironía camuflada. Me lanza una sonrisa mientras me clava el dardo. Pero mi cuerpo lo siente, y ahí decido no normalizar lo que me hiere. Decido no hacerme cómplice del desprecio con mi silencio automático. Sin embargo, no todo silencio es complicidad. A veces el silencio es la respuesta más lúcida, la más sabia. Me niego a entrar en una batalla donde el objetivo no es comprender, sino dominar. No desperdicio mi voz en quien ya decidió no escuchar. Porque hablar desde la herida no sana. Hablar desde el ego solo profundiza el abismo. He entrenado mi mente para recordar que el otro no me define. Lo que dice, lo que piensa, lo que asume, todo eso es suyo, no mío. Su desprecio no entra en mí a menos que yo lo haga mío. Y si me lo creo, si lo internalizo, dejo de ser libre. Por eso cuido mis pensamientos, porque lo que repito en mi interior se vuelve mi verdad. Si me digo una y otra vez que lo que dijo el otro es cierto, termino viéndome con sus ojos, y ahí pierdo el contacto con mi esencia. No tengo que demostrar nada. Esa es una de las lecciones más duras que he aprendido. No tengo que probarle a nadie que valgo, que sé, que puedo. Mi vida no es un examen constante frente al juicio de otros. Es un camino que transito con errores, pero también con intención. Cuando alguien me menosprecia, lo observo, no como juez, sino como testigo. Miro su expresión, escucho sus palabras, siento el tono. No para responder con veneno, sino para no responder desde la confusión. Porque si respondo sin claridad, cedo mi equilibrio. Y si tengo que hablar, me elijo hacerlo con firmeza serena. No necesito levantar la voz para defender mi dignidad. No necesito aplastar al otro para levantarme. La verdadera fuerza no está en la reacción inmediata, sino en la pausa. En el espacio donde elijo conscientemente cómo quiero ser. Hay una libertad profunda en no reaccionar desde el ego. Cuando alguien busca herirme, espera que me derrumbe o que explote. Cualquiera de las dos respuestas lo alimenta. Pero cuando me mantengo sereno, cuando no entro en el juego, algo se rompe. No en mí, sino en él. Porque su desprecio pierde fuerza ante mi equilibrio. A veces el desprecio es injusto. Me acusan de algo que no hice. Me rebajan sin conocer mi historia. Me lanzan juicios sin contexto. Y en esos momentos arde la necesidad de limpiar mi nombre, de restaurar mi imagen. Pero incluso ahí elijo el tiempo, el lugar y la forma. No todo merece una respuesta inmediata. No todo ataque merece atención. Cuando el menosprecio se vuelve constante, insidioso, recurrente, me retiro. No por debilidad, sino por respeto propio. No estoy obligado a permanecer en lugares donde mi alma se encoge. No me debo al sacrificio inútil de soportar lo que erosiona mi integridad. Retirarse también es una forma de responder, y muchas veces la más poderosa. He dejado de pedir que me traten con justicia, no porque no lo merezca, sino porque no puedo depender de eso para estar en paz. Hago lo correcto, no para obtener reconocimiento, sino para no traicionarme. Y si otros no lo ven, no es mi tarea abrirles los ojos.
Mi tarea es no cerrar los míos. La práctica diaria es esta: observar sin absorber, sentir sin aferrarme, responder sin deformarme. A veces fallo. A veces el desprecio me toca más de lo que quisiera, pero cada vez regreso más rápido a mí. Cada vez me sostengo con más firmeza. No busco tener la última palabra, busco tener la última calma. Que al final del día, cuando estoy a solas conmigo, pueda mirarme sin vergüenza. Que lo que dije, lo que callé, lo que elegí, sea coherente con quien quiero ser. Responder con sabiduría no es reaccionar perfecto. Es ser honesto, ser consciente, ser libre. Y eso no se logra de un día para otro. Es un ejercicio diario, un músculo que se fortalece en el silencio, en la presencia, en la elección constante de no rebajarme al nivel del desprecio. Hay una paz que nace del dominio de uno mismo, no del control forzado, no del intento de suprimir lo que siento, sino del entendimiento profundo de que todo lo que pasa en mí puede ser observado sin que me convierta en ello. El desprecio del otro puede tocar la superficie, puede agitar las aguas, pero no tiene por qué ahogar mi centro. He empezado a mirar los momentos de menosprecio como pruebas internas, no porque deba soportarlas con resignación, sino porque me muestran con claridad dónde estoy parado. Cuando alguien me hiere con su juicio y yo me perturbo, ese temblor interno me habla más de mí que de él. Me muestra dónde aún me aferro a la aprobación, dónde aún temo no valer, dónde todavía busco ser visto por fuera para creerme por dentro. Y no lo juzgo, no me castigo por sentirlo. No soy un sabio impasible ni una roca sin emoción. Soy humano. Y parte de mi camino es reconocer mis sombras sin hundirme en ellas. Cuando el desprecio de alguien logra herirme, en vez de reaccionar me observo. ¿Qué parte de mí lo creyó? ¿Qué necesidad mía se activó? ¿Qué voz interna lo confirmó? El menosprecio solo encuentra eco donde ya existe una duda. Si me llaman inútil y yo lo creo, es porque en algún rincón de mi mente esa posibilidad estaba latente. Entonces no lucho contra el otro. Trabajo conmigo. No niego la emoción. La miro con paciencia y me pregunto de dónde nace. Muchos menosprecian porque no saben hacerlo de otro modo. Están atrapados en una cultura que confunde autoridad con desprecio, liderazgo con humillación, humor con sarcasmo cruel. Han aprendido que rebajar al otro les da poder, que señalar defectos les da valor. Y a veces es triste ver cuántas personas viven así, sin siquiera darse cuenta del daño que causan ni del vacío que cargan. No me corresponde salvarlos, pero tampoco tengo que odiarlos. Cuando comprendo eso, dejo de ser víctima. No porque lo que hacen esté bien, sino porque ya no permito que lo definan todo. Elijo salir del lugar de la herida para ocupar el lugar de la conciencia. A veces he respondido con la misma moneda. Me he dejado llevar por la furia, por el deseo de devolver el golpe, de que el otro también se sienta pequeño. Pero lo que viene después no es alivio, es vacío, porque en el fondo sé que esa victoria es hueca. No construye, no libera, no transforma. Solo perpetúa lo mismo que una vez me hirió. Respondo con sabiduría cuando tengo claro que el otro no es mi enemigo, aunque me trate como si lo fuera. El verdadero enemigo está en mí cuando dejo que el desprecio me arrastre, me domine, me envenene. Y ese enemigo solo se derrota con lucidez, no con venganza. A veces me pregunto cómo me vería un observador externo en esos momentos. Alguien que no conoce ni mi historia ni la del otro. ¿Qué vería? ¿Vería a alguien que se defiende con rabia? ¿O a alguien que sostiene su dignidad con templanza? Esa pregunta me ayuda. Me recuerda que todo acto que realizo deja una huella no solo en los demás, sino también en mí mismo. Ser estoico no es ser indiferente. Es ser dueño de uno mismo en medio del caos. Es elegir la virtud por encima del impulso. Es tener el coraje de actuar con justicia. He aprendido que la calma no es indiferencia, sino maestría. Que no reaccionar con furia no me hace débil, sino libre. Porque todo aquello que no controlo, las palabras del otro, sus gestos, sus opiniones, no debe tener poder sobre mí.
Y lo que sí controlo, lo que siempre está en mi esfera de dominio, es cómo elijo interpretar y actuar ante eso. No me interesa ganar discusiones. Me interesa ganar claridad. No quiero acumular victorias externas a costa de derrotas internas. Porque si para ganar tengo que traicionarme, responder con veneno o perder la paz que tanto me costó construir, entonces ya he perdido. Y no hay peor pérdida que la de uno mismo. He dejado de esperar justicia de quienes no practican la equidad. No por resignación, sino por lucidez. No me desgasto pidiendo comprensión a quienes solo están dispuestos a juzgar. El sabio acepta que no todos verán su luz, y sin embargo no deja de brillar. No brilla para ser visto, sino porque es su naturaleza. Cada vez que alguien me desprecia, recuerdo que su juicio es una opinión, no una verdad. Que su burla es un reflejo de sí mismo, no de mí. Y que si su desprecio tiene efecto en mí, es porque hay algo en mí que necesita fortalecerse. Ahí está mi tarea. No en corregir al otro, sino en observar mi herida con compasión y trabajar en ella con paciencia. No soy un mármol inmutable, pero sí puedo esculpir mi carácter. Cada reacción consciente es un golpe de cincel que define quién soy. No me convierto en sabio por acumular conocimientos, sino por vivir mis principios cuando es difícil hacerlo. Es fácil hablar de serenidad cuando nadie me provoca. La verdadera prueba es cuando me miran con desdén y aún así elijo no responder desde el ego. Hay días en que todo mi cuerpo quiere gritar, defenderse, soltar la palabra filosa. Pero en ese instante me detengo, me observo, me hablo y me recuerdo. El otro no tiene el control, a menos que yo se lo entregue. Si cedo al impulso, me esclavizo. Si me mantengo firme en mí, me libero. A veces me imagino a los grandes sabios del pasado. Epicteto, insultado por su amo, y aún así sin perder su compostura. Marco Aurelio, emperador, rodeado de intrigas y sin embargo dueño de su mente. Sé que no soy ellos, pero me inspiran, me invitan a elevarme, a recordarme que la verdadera fuerza no está en dominar al otro, sino en no dejarme dominar por mis propias pasiones. He notado que cuando respondo con serenidad al desprecio, algo cambia. No solo en mí, sino también en el ambiente. A veces el otro se desconcierta, a veces insiste, pero ya no me importa tanto lo que él haga. Me enfoco en lo que yo decido ser, porque mi integridad es mía. No se negocia ni se entrega por reacción. No necesito que el mundo sea justo para actuar con justicia. No necesito que el otro sea sabio para actuar con sabiduría. Lo hago porque es mi elección, porque es coherente con mis valores, porque así me sostengo. Y cuando fallo, porque a veces fallo, no me hundo en la culpa. Me observo, aprendo y lo intento de nuevo. Porque ser estoico no es ser perfecto, es ser constante en la búsqueda del dominio propio. He comprendido que muchas veces, cuando más duele una palabra, es porque toca una herida no sanada. No huyo de esa herida. La miro. Le doy espacio. Le doy número. Y luego me pregunto, ¿qué creencia interna ha permitido que esto me afecte tanto? ¿Qué parte de mí necesita más amor, más fortaleza, más claridad? El desprecio del otro es un espejo, no un destino. Me muestra partes de mí que aún esperan validación externa. Y ahí decido. O sigo buscando afuera lo que debo construir adentro, o empiezo a caminar hacia mí mismo con verdad. No busco el respeto como meta, lo vivo como práctica, y si el otro no lo ofrece, no lo suplico. Porque el respeto verdadero nace de mi trato hacia mí mismo, cuando me hablo con dignidad, cuando me cuido, cuando me trato como alguien valioso, entonces el juicio externo pierde fuerza. A veces, el camino estoico es solitario. No todos comprenden la decisión de no responder con rabia. Algunos lo ven como debilidad, como sumisión. Pero yo sé que no lo es. Sé lo que me cuesta mantenerme en calma. Sé el esfuerzo que implica no reaccionar. Y esa disciplina silenciosa es mi victoria íntima. El mundo grita, pero yo elijo el silencio consciente. No el silencio que se esconde, sino el que observa y discierne. El que sabe que no toda provocación merece atención.
que no toda batalla merece ser librada, porque hay guerras que aunque se ganen nos vacían. He hecho las paces con no ser comprendido. No necesito que todos me vean para saber que existo. No necesito aplausos para saber que valgo. Camino con la certeza interna de que soy más que el reflejo que los otros proyectan en mí. Y cuando me canso, porque a veces me canso, no me juzgo. Me permito descansar pero no rendirme. Me recuerdo que el trabajo interior no siempre es visible, pero es profundamente transformador. Que cada vez que elijo la templanza sobre la reacción, algo se fortalece en mí. La filosofía estoica no me ha vuelto frío, me ha vuelto profundo. Ya no reacciono por impulso, sino por elección. Ya no busco dominar al otro, sino entenderme a mí mismo. Ya no temo el desprecio, porque sé que no es mi reflejo, sino el suyo. El verdadero poder no está en imponerse, sino en mantenerse firme sin violencia. No necesito demostrar nada. No necesito vencer al otro para validar mi valor. Ya no busco tener razón. Busco tener paz. Y esa paz no depende del entorno, sino de cómo lo habito. Porque al final del día, cuando cierro los ojos, la única voz que me acompaña es la mía. Que esa voz sea serena, íntegra, honesta. Que no me reclame haberme traicionado. Que me abrace, incluso en los días difíciles, por haber elegido no ceder mi alma a lo ajeno. El desprecio puede seguir llegando. No lo controlo. Pero yo seguiré eligiendo quién quiero ser. Y esa elección, constante, paciente, diaria, es el acto más poderoso de libertad que conozco.